Había una boda en Caná de Galilea y Jesús estaba allí. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la hora que usted se conecte. Una vez más, aquí su servidor Fernando Palomar. Un placer para mí compartir la palabra de Dios. Hoy estamos introduciéndonos al capítulo 2 del libro del Evangelio de San Juan. Vamos a dar la lectura del capítulo 2 si tú quieres unirte a una lectura consecutiva para terminar libro a libro de leer la palabra de Dios. Nuestra Biblia nos da un conocimiento para obtener la libertad, la paz de Cristo en nuestro corazón. Y hoy vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y allí encontramos la historia de las bodas de Caná de Galilea y Jesucristo estaba allí. Este es un programa, un canal que queremos dedicar para escudriñar la palabra del Señor y tiene titulado mi canal ahí, pues está como usted puede ver, mi nombre es Fernando Palomar y más debajito dice Verso Vivo. Y referente a eso, pues queremos referirnos a la palabra de Dios, que es la palabra que es viva y eficaz, y ese es el verso de cada escritura. Es como un verso, un versículo que es vivo y eficaz. Así que vamos a leer esta escritura el día de hoy, y si tú tienes tu Biblia a la mano, para cuando estés escuchando este video, acércate con una Biblia y puedes ir leyendo. Yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, pero tú puedes hacerlo con la Biblia que tú tengas disponible. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta historia, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevarlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos:
en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este es el capítulo 2 del Evangelio del libro de San Juan, donde nos relata esa pequeña historia, donde nos relata cómo Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea comienza él a hacer milagros, comienza él a hacer grandes maravillas, y esto es cuando en el capítulo anterior, capítulo 1 del libro de San Juan, vimos que Jesucristo era anunciado cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y ahora podemos entender en Lucas capítulo 4, nos damos cuenta que ahí nos da un poco más de detalles, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Cuando él vuelve del desierto, dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 4, dice que volvió Jesús en el poder del Espíritu. Dice que él volvió en el poder del Espíritu. Y allí es donde comenzó Jesucristo, después de llamar a sus discípulos, comenzó a manifestar el poder, la gloria de Dios, haciendo milagros y grandes maravillas. En este caso inició en las bodas de Caná de Galilea, donde él convirtió el agua en vino. Pero hay un punto muy importante, ya que estamos tratando de escudriñar la Escritura, aquí representando esta enseñanza que nos quiere enseñar a través de lo que él decía cuando dijeron a aquellos hombres, le dijeron: ¿qué señal nos das ya que haces esto? Y entonces Jesús les respondió: destruyan este templo, y yo en 3 días lo levantaré. Entonces él hablaba de su cuerpo, lo dice la Escritura claramente. Él hablaba de sí mismo. Él estaba diciéndoles: van a destruir este cuerpo. O sea, él iba a ser crucificado, y él en 3 días resucitaría para levantarse, para ir a tomar el trono en el reino de los cielos, para posicionarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 2, simplemente vemos el relato del comienzo del ministerio de Jesús, el comienzo de cuando Cristo Jesús empezó a dar señales de poder, del poder del Espíritu Santo que obraba a través de su vida. Y muchos se cuestionaban, muchos se preguntaban, pero también muchos creían en él. Pero cuando al final encontramos que dice que muchos creyeron en él por estas señales, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos. Hoy en día, amado amigo, podemos hacer un análisis de las historias de Jesús, podemos escuchar lo que nos han contado acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, y podemos nosotros entender que en algún determinado momento de nuestra vida empezamos a creer de lo que nos han enseñado, pero hay algo más que simplemente nosotros creer lo que nos han enseñado. Nosotros debemos de tomar una decisión en base a lo que escuchamos, a lo que conocemos, de lo que Dios habla en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión donde reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, donde nosotros reconocemos que somos pecadores, y procedemos en un acto de arrepentimiento delante de Dios y pidiéndole el perdón, porque Él
murió y resucitó al tercer día. Esto es lo que él decía cuando expresó esa frase: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces Jesucristo muere en la cruz y al tercer día resucita, pero él muere por el propósito de traer salvación al mundo entero, de traer el perdón para entonces darnos la oportunidad de volver a acercarnos a Dios, ya que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios desde el momento donde el hombre desobedeció y quedó destituido de la gloria de Dios desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron y tomaron del fruto del huerto que Dios les dijo que no tomasen. Entonces de ahí surgió la necesidad de que todo hombre tuviéramos de nuevo una oportunidad de acercarnos a Dios nuevamente, por tanto que había sido destituido de la gloria de Dios. Y Jesucristo es el que vino a entregarse en una cruz para que tú y yo tuviésemos la oportunidad hoy en día de volver a tener un encuentro, un acercamiento a Dios. Y esta palabra, la palabra de Dios, es la que nos enseña los pasos a seguir. Y en este caso, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, simplemente podemos escudriñar y podemos sacar mucha referencia, mucha interpretación, pero hay algo básico, muy importante para todos aquellos que de repente están comenzando a escuchar la palabra de Dios. Y pues simplemente es que Jesucristo murió, resucitó al tercer día, y lo hizo para darnos perdón y salvación y vida eterna. Así que nuestra decisión en cada uno de nosotros está de decidir si queremos seguir a Cristo, así como Él comenzó a llamar a sus discípulos. Lo vimos en el capítulo 1 que Él llamó a algunos de sus discípulos. En otros textos, Lucas, Mateo, encontramos un poquito más detalles de eso, pero vamos a ir leyendo así consecutivamente. Llevamos capítulo 2 del libro de San Juan. Si tú quieres seguir, anímate a conectarte, a mirar estos videos donde vamos a estar leyendo la escritura. Yo estoy tratando de lograr un objetivo de leer capítulo por capítulo, irlo escudriñando poco a poco. Tal vez no sea algo tan profundo, pero sí algo básico y que podamos entender para entonces nosotros tomar una decisión de seguir el camino de Dios, de permitirle al Señor que sea Él el Señor de nuestra vida, que Él nos perdone. Hoy en día, y como siempre ha existido, el hombre pasamos en la vida con una necesidad de experimentar una paz que el mundo no nos puede dar, y la palabra de Dios lo enseña. Y el Señor Jesucristo lo dijo con sus palabras, dice que Él nos da la paz, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una paz como la que el mundo nos da, sino que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual necesita nuestro corazón, necesita nuestra alma, para entonces poder descansar de toda culpa, de toda maldad, de todo pecado, entregándole nuestra vida a Cristo, pidiéndole perdón a Él y que Él sea el Señor de nuestra vida. Y de ahí continuar una vida de creyentes, una vida de hombres, mujeres de fe, que siguen adelante, siguen en el camino del Señor, siguen nutriéndose, alimentándose, creciendo en el camino de Dios por medio de la palabra, por medio de una comunión con Cristo. Así que ha sido un placer, y como les digo, vamos a estar transmitiendo capítulo por capítulo. En este caso tenemos el libro del Evangelio de San Juan, pero de ahí vamos a ir consecutivamente pidiendo la dirección a Dios para que Él nos dirija. Probablemente vamos a leer el capítulo del libro de San Juan. Yo le voy a estar dando la información de cuál libro vamos a continuar viendo después de terminar un capítulo a la vez. Vamos a ir paso a paso. Si tú quieres acompañarme en esta travesía, en este reto, pues serás bienvenido a este canal, y también por las redes sociales. En Facebook también estaremos compartiendo, así que serán bienvenidos. Que Dios me les bendiga, y no está de más hacer una corta oración y pedimos que el Señor obre en nuestra vida. Yo bendigo cada uno de los que se conectan. Hoy pido al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él sea dirigiendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y nos dé esa capacidad de poder entender que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Cada uno de los que escuchan este mensaje, yo oro por ti, y yo pido que el Señor te ayude. También todos los que son creyentes
y que ya tienen una relación con el Señor, yo pido que el Señor te fortalezca, te bendiga y te dé esa capacidad, te dé ese poder, te dé por medio de su palabra, esa enseñanza donde tú puedas crecer y crecer para dar frutos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Un saludo de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, y bendecimos a cada uno de ustedes. Como les digo, este es un segmento que estamos dedicando para leer y escudriñar la palabra de Dios, que es el verso vivo, la palabra viva y eficaz. Así que nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.